Creo que estoy grabando, ¿no? No sé. Sí, parece. Sí, sí, está grabando. Entonces, vamos a continuar con otra materia, la materia sistemática o principios de sistemática. Es una cosa como media introducción, pero ya. Principios de sistemática. Eh, para partir, nosotros cuando vemos el mundo, nos encontramos con esto. Por ejemplo, cuando vemos un grupo de personas, nos encontramos con esto. ¿Cómo le llamarían ustedes a lo que ven aquí? Diversidad. Diversidad, que básicamente son cosas distintas, ¿sí? Y en el mundo hay una gran diversidad, mucha diversidad. Por ejemplo, los Pokémones. Hay un montón de diversidad de Pokémones, ¿cierto? ¿Cuántos son? Como 500, no sé, un montón de Pokémones. Y de personas, se fijan que hay unos crespos, lice, chicos, altos, morenos, blancos, rucios, con barba, sin barba, pelucones, pelados, ¿ya? Entonces, la pregunta es, por ejemplo, no sé, los Pokémon o las personas son tan diversas y tan variadas que por nuestra propia naturaleza tendremos como a agrupar las cosas o a tratar de ordenarlas, ¿ya? ¿Qué harían ustedes, por ejemplo, para ordenar a estos Pokémones que están ahí? ¿Cómo podrían ustedes decir, oye, cómo yo ordeno esta cuestión de los Con los Pokémon? colores. ¿Por los colores? Bien. Por- ¿Qué estáis diciendo ahí? ¿Qué estáis sapeando? Bueno, hombre, ya. Mi hijo que está como que vio Pokémones y ya casi se le... Ya, por color, por ejemplo, por color, ya. Eso sería una buena aproximación. ¿Qué más? Por tamaño, sí, por tamaño, claramente. ¿Qué más? Por generación también podría ser. Así Por como las personas. generación, por generación. ¿Qué más? Por tipo. Ahí José Pasón dice por tipo, en el fondo, ¿cierto? Los tipos eléctrico, tipo tierra, tipo agua, tipo psíquico, tipo fantasma, tipo insecto, etcétera. Entonces uno puede eh, está muy interesado en la clase de hoy. Ya, uno puede clasificarlos por tipo también, tipo psíquico, ahí como Mew, ¿ya? Y las personas, por ejemplo, ¿cómo podrían ustedes tratar de agrupar esto si tuvieran que como ordenar esto? Por edad. Por Por edad, género, por género, ¿cierto? por color Na- de piel. Bello. nacionalidad, color de piel, ¿sí? Ujú. Altura. Altura, ¿ya? Entonces, básicamente, todos tenemos una maricondo, ¿cierto? Dentro que de forma espontánea y natural tendemos a organizar la diversidad de cualquier tipo en categorías o cajitas, ¿sí o no? O sea, nosotros usualmente, bueno, no sé, yo no conozco cada uno de individuo, pero por ejemplo en mi closet los calcetines están en un cajón, los calzoncillos están en otro cajón y las poleras están en otro cajón. ¿Ya? Entonces, por último, incluso si uno ya es más TOC, los separa por fibra, si es algodón o sintético, o colores, y colores, y tiene así como la división de las texturas, los colores, ¿qué sé? Y esa cosa de clasificar es una cosa media innata a los humanos. Bueno, no sé si innata, pero es una característica bien propia de los humanos. ¿Ya? Y lo hemos hecho como desde siempre. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos al mundo, es tan complejo y diverso que si no lo parcializamos en pedacitos más chicos, como que explota la cabeza. O sea, son, son en el mundo alrededor de 450.000 especies de plantas. 450.000 especies de plantas. ¿Alguien podría como saberlas todas de una vez? Así como,
1, 2, 3 me la sé toda. Como que no se puede. ¿Ya? Son como 1 millón de especies de insectos. Entonces yo puedo decir, ya, hoy no me lo sé, mañana me lo sé todo. ¿No? Entonces, de alguna manera, eso es imposible. Entonces, tenemos que tratamos de achicar nuestros ámbitos de conocimiento para... ¿Qué estáis haciendo tú acá? Concéntrate, me desconcentráis con tu cara de loco. Ya. Entonces, tenemos espontáneamente a hacer estas categorías más chiquititas para poder agarrar esta cosa, este conocimiento y ordenarlo y que sea más fácil entender esta diversidad. Ya, eso es una cuestión súper innata. Y ustedes me hablaron ahí de varias maneras como nosotros nos fijamos en ciertas características observables o medibles, ¿ya? Y que nos permiten agrupar, ¿sí? Por similitud. Bueno, todo esto hace que aparezcan unas ciertas áreas de la ciencia. Lo primero es la taxonomía y la sistemática, que no son lo mismo. Hay gente que dice que en realidad la sistemática es como el gran ámbito que implica la taxonomía, pero también se pueden tratar como ciencias aparte, ¿ya? La sistemática entonces es una ciencia que estudia la clasificación de las especies. Ahora ya no son los individuos, ¿sí? Entonces no vale como para esto, porque aquí somos todos también especies, pero sí para esto, para distintas especies con relación a su historia evolutiva o filogenia. La filogenia es la historia evolutiva, ¿ya? Y entonces, cuando nosotros estudiamos las relaciones que tienen los humanos con los otros homínidos, con los Australopithecus y con los, ¿cómo se llama? Otros primates existentes hoy en día, eso es sistemática, ¿sí? Y taxonomía es una ciencia que ordena los organismos en un sistema de clasificación anidado, donde tengo jerarquías, tengo una categoría así, y varias categorías así se agrupan en una categoría más grande por cierta característica que comparten similar, y esta más grande a su vez está metida dentro de una más grande que comparten otra característica similar más general, ¿sí? Entonces, la taxonomía inventa los cajones donde meter esto. Y entonces como que yo tuviera este cajón y aquí le pusiera unos cartones para dividir los colores, por ejemplo. Entonces tengo el gran cajón con compartimentos chiquititos y esto está metido dentro del closet. ¿Te fijas? Entonces sería el closet, el cajón y las divisiones del cajón. ¿Cachai? ¿Me entienden? Sí. Gracias. Ya. Esta cuestión viene como, insisto, de una propiedad humana bien característica, lo de clasificar y categorizar, es una como cosa muy intrínseca humana. ¿Ya? Fíjense que antes de Cristo, ya Aristóteles separó a los organismos en animales y plantas, ¿ya? Dos reinos, animales y plantas, ¿sí? Entonces, todo lo que no se movía solo eran plantas y todo lo que se movía solo eran animales. Esto los griegos, ustedes saben que los griegos la hicieron toda, o sea, los griegos midieron el diámetro de la Tierra, un montón de cuestiones que secos toca yo. Ernst Haeckel, se fijan que los naturalistas de esta época eran todos así como unas bárbaras, tenían su estilo. Él dice que la vida se divide y dibujó este arbolito. ¿Cuál es la gracia de este arbolito? Que en el fondo los organismos están en ramas y lo que se entiende es que las ramas más cercanas son más parientes que las ramas más lejanas. O sea, todo lo que queda dentro de esta misma rama son las plantas, aquí están los protistas y aquí están los animales. Y otra cosa interesante es que plantea que toda la vida se origina a partir de un único ancestro original. ¿Ya? Y eso hoy día sabemos que es cierto, ¿ya? Que toda la vida viene de un solo origen, que se llama Luca. Luca, Last Unknown Common Ancestor. Ya, bueno, la cosa es que este representa entonces la filogenia o las características, y esto los agrupa por similitudes. O sea, por ejemplo, esta rama grande son organismos fotosintéticos, qué sé yo, entonces plantas. Estos son unicelulares, no sé qué, protistas. Y estos son pluricelulares y heterótrofos, no sé qué, animales. ¿Cachai? Copland, en el 56, dice, oye, pero chanta la moto.
están los animales, las plantas, los protistas, pero ¿sabéis qué? Hay un reino también ahí de eucariontes que son los hongos, o sea, los micotas, que son los hongos. ¿Ya? Que ahí también Monera también lo proponía en esa época. A todo esto ya no existe el reino Monera, por si acaso. A mi hija se la pasaron en el colegio el otro día, y yo le decía, oye, ese ya no existe. Dile a tu profe que no, está como hace 20 años atrás. Bueno, la cosa es que el reino micota son los hongos, ¿ya? En Copland. Si se fijan, esto es bien interesante porque en 1955, con esto vamos a tratar de sacar una conclusión, ¿ya? En 1955, yo iba a la universidad, ¿ya? Y el profe de botánica me pasaba que los hongos eran plantas. Eran plantas. Hoy día suena ridículo, po. Es como, ay, pero ¿cómo los hongos son plantas? Bueno, en 1955, si me hacían una prueba en la universidad y me ponían los hongos son A, animales, B, plantas, C, otra cosa, yo tenía que poner B, plantas. Y si no, estaba mala la respuesta. ¿Se fijan? ¿Cuál es la moraleja que sacamos de esto? Dos moralejas que sacamos de esto. A ver si se pueden dar cuenta. Conocimiento evoluciona. Exacto. Gracias, Juan. ¿Juan Eduardo o Juan? Juan, ¿no? Juan, Sí. el conocimiento científico no es estático. En el colegio es algo que usualmente se ve como poco, ¿ya? Que el conocimiento no es estático. Lo que nosotros clasificamos y sabemos no es estático. Y lo segundo, que la otra moraleja que sacamos de esto, es que las propuestas de clasificación las hace alguien, un hombre o una mujer, pero un personaje, un gallo o una galla, que dice que, oye, ¿sabes qué? Los pondría esto como un reino. ¿Me entienden? Las cosas no tienen una clasificación per se. Los organismos no andan por la vía con un código de barras que dice, o con una polera que dice hashtag planta. ¿Cachai? I love micota. Los organismos son nomás. Y nosotros hacemos las clasificaciones. Las clasificaciones no existen per se. ¿Cachai? Ni siquiera las especies existen. Así per se. ¿What? Bueno, la cosa es que eh, nosotros le ponemos nombre a esta cuifa. Entonces, eso es súper importante que lo entiendan. Ustedes ya tuvieron una clase de nomenclatura, pero básicamente nosotros inventamos a dónde ponemos estas cosas. Entonces, después puede venir Vicente Vázquez y decir, yo tengo una nueva propuesta. Yo en realidad creo que esta cuestión debería ser, no sé, de otra forma. Y si está basado en argumentos y es razonable, está bien, pues, listo. ¿Cachan? Whittaker, en el 69, reino monera, protista, plantada y fungi animal. Fíjense que vamos cambiando el número de reinos. Y esto es del año 69. En el colegio a veces pasan esto. Súper actualizados. ¿Ah? Como, hola, soy tu profe de biología. Voy a hablarte de los años 70. Bueno, pero está bien, pues sí, está bien. Woos propone ser reino y incorpora el concepto de dominio, ¿ya? Que son tres dominios hoy en día de la vida, ¿ya? Que es el dominio procarionte, arquea, o sea, las bacterias, arqueas y eucarionte, ¿ya? Hoy día el concepto de reino ha variado muchísimo y hoy día estamos como en 8 reinos. 8 reinos. Cáchense. Nada que ver, po. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes le pasaron en el colegio el reino cromista? El reino cromista. Creo que a mí, pero no me acuerdo. 1. ¿Quién más? ¿Qué hace ahí, hombre? Quería aprender sistemática. Sí. Ah, ya, bueno. Aparte de Isabel, ¿quién más? No sé si fue Isabel. Parece. ¿Alguien más vio el reino cromista en el colegio? Matías. ¿Ya? Bien, ahí tenemos 2. Ya, pero en general, o sea, por supuesto hay excepciones, ¿ya? En general no se ve. Y es un reino que existe hace varios años ya. Y es un reino que incluye algunas
algas, ¿ya? Y otros organismos así simples. Loco, pero es esto, ya. La cosa es que la moraleja de esta lata que le estoy dando aquí es que los sistemas de clasificación son artificiales, ¿ya? Son propuestas de individuos o grupos de individuos, hombres y mujeres, que proponen una clasificación, ¿ya? Y la validez de esa clasificación se basa en la evidencia que presentan para hacerlo, por similitudes, por ejemplo, etcétera. ¿Ya? Ahí. Esto que está acá es una clasificación taxonómica, ¿ya? ¿Cuáles son los taxones? Taxones se llaman a cada categoría, es decir, una especie de un taxón, un género de un taxón, una familia de un taxón, todos estos taxones. Ahí, me aturé. Las categorías taxonómicas, desde la más chica hasta la más grande, o de la más fina hasta la más gruesa, son especie, género, familia, orden, clase, filum. En plantas se habla de división. En animales se usa filum, en plantas se usa división. Reino, dominio y la vida, y después el universo, el infinito y más allá. Bueno, la cosa es que, entonces, por ejemplo, el pino, ¿ya? El pino, esto debería estar en cursiva subrayado, esto está, ¿cierto? Vamos a subrayarlo. Pino. Pino de Strobus es la especie, y si se fijan, como lo vieron en la clase de nomenclatura, la especie tiene dos palabritas y el autor. Linneo fue el que le puso nombre a esta cosa, entonces ahí está Linneo. Y Pinus, Pinus es el género, también debe ir subrayado cursiva. Pinus strobus es la especie, género Pinus, familia Pinaceae, orden Pinales. Siempre todas las familias terminan en Seae. Ojo que se puede leer Seae, pero lo correcto en latín, porque esto está latinizado, es que se lea Pinaceae. Se lee Seae, se lee C, así. C, Pinaceae, ¿ya? Ales es la terminación de los órdenes, SIDA de las clases, FITA de las divisiones. ¿Ya? ¿Vale? ¿Alguien podría hacer la misma pero con los humanos, por ejemplo? ¿Cuál es la especie de los humanos? La especie es sapien, ¿o ¿no? ¿O? No, ¿Y la el género especie es, Homo? No, la al especie revés. es Homo sapiens, Ay, ¿sí? Porque acuérdate que la especie son las dos palabras, ¿cachai? La especie es Homo sapiens. ¿Cuál es el género? ¿Cómo? Homo, Homo, sí. El género es Homo. La familia, ¿cuál es la familia de los humanos? No. homínidos, Homínidos, exactamente, Constanza, homínidos. Ya, orden, primate, clase, vertebrados creo que es, y división cordado, ¿ya? O subclase mamífero, clase vertebrado, no sé, como la cuestión, por ahí, yo no sé mucho de animales, pero división filos cordados y reino animal, ¿ya? Esta es una clasificación taxonómica, taxonómica, ¿sí? Bueno, las plantas, el año del queso, se clasificaban en talófitos y embriófitos. Y esto eran hongos, algas y cosas por el estilo, líquenes, ¿ya? Y esto eran las plantas como terrestres propiamente tales. Y hoy día sabemos que esto no son plantas, porque no tienen una relación evolutiva directa con las plantas. Algunas sí, las algas verdes sí, pero las otras no, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ficófito eran las algas y micófito eran los hongos, ¿ya? Entonces, hasta hace algún tiempo, estos eran plantas y ahora ya no. Esto, los briófitos, estos son las otras plantas como que ya más conocidas, ¿ya? Hoy día, más o menos, se sigue esta clasificación más o menos, igual ha cambiado harto, ha cambiado harto. De hecho, hoy, por ejemplo, ya sabemos que esta y esta no son divisiones propiamente tal, sino que son parte de esta, ¿ya? Y estas se metieron acá adentro, ¿ya? Entonces eso ya cambió, ¿sí? Esta parte de aquí también, estas relaciones de estas también como que ha cambiado,
¿ya? Esto, por ejemplo, este grupo también, a veces se trata como tres separadas o una junta. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿sí? Ahora, lo que vamos a tratar de hacer es hacer el mismo ejercicio que hicieron al principio y lo vamos a formalizar, pero yo creo que ya entendieron súper bien cómo es la cuestión. ¿Ya? Clasificación de los seres vivos se basa usualmente en comparar caracteres, ¿ya? Cuando yo me refiero a un carácter, es cualquier cosa que yo puedo observar o medir. Ojo que medir también puede ser con un instrumento. Por ejemplo, si yo hago un perfil bioquímico en mi sangre y mido el hematocrito, ¿sabes lo que es el hematocrito? O la glicemia, ¿ya? ¿Saben qué es el hematocrito? No. Nunca se han hecho exámenes de sangre, estaban anémicos o cosas así. Bueno, es la cantidad de glóbulos rojos que yo tengo, ¿ya? O la glicemia. Todo eso, que yo lo mido con una máquina o con un proceso, no sé, igual lo puedo medir. Entonces, si lo puedo medir directa o indirectamente, es un carácter. Y estado de carácter son las posibles variaciones que puede tener ese carácter. Entonces tenemos caracteres que son continuos, como por ejemplo la altura. Entonces yo puedo medir 1,76, 1,77, 1,78, 1,79, 1,80, 1,90, 1, ¿ya? Es un carácter continuo. O hay caracteres que son discretos. Por ejemplo, el carácter forma y puede ser cuadrado, triangular, circular. Si, por ejemplo, forma de la hoja podría ser un carácter. Forma general de la hoja es un carácter. Y ahí yo podría tener lanceolada, ovada, cordada, sagitada. ¿Cachai? Color. ¿Cuáles serían los estados de carácter? Rojo, azul, verde. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes me hablaron aquí, ¿ya? Me hablaron de caracteres, por ejemplo, el color. Y los estados de caracteres en estos Pokémones eran amarillo, azul, verde. Me hablaron como estado de carácter de el tipo. Entonces, tipo eléctrico, tipo de agua, tipo psíquico, tipo no sé. ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces, básicamente eso. Es carácter, cualquier cosa que yo puedo medir, observar de alguna manera, directa o indirecta, y estado de carácter son las variantes o variaciones que puedo encontrar en ese carácter. Y eso es súper interesante porque hay caracteres que son variables y otros que son poco variables. Ya, por ejemplo, si yo pienso en seres humanos y quiero clasificarlos por número de ojos, ¿cuántos estados de carácter tienen usualmente? Mm, No más de 2. Dos, ¿cierto? Usualmente, a no ser que haya un problema como en el desarrollo, qué sé yo, eh, a no ser que sea, no sé, Ten Shin Han, que tenga un tercer ojo, ¿no es cierto? Pero aparte de eso, dos nomás. Entonces, en general es un carácter que es poco variable. Entonces, ¿será un buen carácter a la hora de clasificar o separar? Es como que tengo una sala y quiero hacer grupo, ya, todos los con dos ojos para este lado. ¿No? ¿Te fijas? Es un carácter que es poco variable. ¿Sí? Ya, entonces, por ejemplo, no sé, la presencia, el pelo en los mamíferos. Todos tienen pelo. Entonces, ese carácter no me sirve. ¿Cachai? Ya, entonces, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo chanta de dos especies teóricas. ¿Qué carácter sería un buen carácter para clasificar esto y cuál sería un mal carácter? Mal ¿Color y carácter, forma? la forma, Claro, porque la forma que no me permite separar, ¿cierto? Y un buen carácter, color. el color. Excelente. Acá, Ahí hay más de uno, ¿o no? O sea, porque puede ser por color o por forma, y se pueden agrupar igual. ¿ya? Y entonces, ¿cómo elijo? Depende de lo que se quiera estudiar, ¿o no? Exactamente, Matías. Cuando yo tengo más de un carácter y cuál elijo, cuál priorizo, tengo que tener ciertos conocimientos de la especie o del organismo que estoy estudiando, o por ejemplo, datos fósiles. Y los fósiles me pueden dar nociones, por ejemplo, de cuál es la forma primitiva y cómo derivó, entonces, para saber si lo que cambió es la forma
o lo que cambió es el color. O puedo, por ejemplo, saber si el color tiene una variación ambiental. O sea, por ejemplo, no sé si yo lo pongo al sol, se pone rojo, entonces tampoco es un buen carácter porque en el fondo no tiene muchas consecuencias evolutivas, es ambiental, ¿no? No sé si me explico. ¿Ya? Y ahora lo mismo, pues. Entonces yo los puedo clasificar así o los puedo clasificar así. ¿Y cuál es mejor o peor? ¿Ya? En general hay un criterio en sistemática que es la máxima parsimonia. ¿Ya? ¿Qué significa máxima parsimonia? Significa tratar de buscar la explicación más simple, la explicación que requiere menos pasos. ¿Ya? Eso. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa en este caso? Puede ser que a pesar de que hay círculos que son de distinto color, hay una característica en común. De hecho, hay más de una. ¿Cuáles son los dos caracteres que estarían agrupando a los círculos? La forma de los puntitos del medio. Exacto. En este caso, yo preferiría esta clasificación a la por color, porque acá hay dos caracteres que me apoyan esta clasificación, que es la forma y la presencia de puntitos. Entonces son dos caracteres que apoyan esta clasificación, entonces por lo tanto es más robusta porque si no, lo otro requiere más pasos. Si yo los clasifico así, estaría diciendo que 4 veces de forma independiente en la evolución apareció la forma circular y los puntitos. 4 veces. Es como que demasiada coincidencia, ¿no? Que 4 veces de forma independiente, en 4 organismos que no tienen nada que ver, que haya el mismo cambio, con dos caracteres. Súper raro. En cambio acá, ¿cierto? Están agrupados por la forma y por el círculo y por cosas del destino hubo cambio en el color. Ese es un carácter, que es el color. Pero hay dos caracteres que apoyan esta clasificación versus esta clasificación. Entonces, la moraleja es que mientras más caracteres apoyen una agrupación o clasificación por similitud, más robusta es. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí, Ya, esto voy a ir como rápido, es como para ponerles algunos ejemplos. Fíjense, ya en el 300 antes de Cristo más o menos, este gallo Teofrasto ya tenía clasificaciones donde usaba caracteres y estados de caracteres. ¿Ya? Por ejemplo, el hábito, árboles, arbustos, subarbustos, hierbas. ¿Ya? Linneo usaba plantas con flores o sin flores, entonces tenía el carácter presencia de flor y sí o no. Tenía acá también sí cómo era la sexualidad de las flores. Antoine Laurent de Jussieu, fíjense, tenía caracteres de primer orden, luego pasaba a los caracteres de segundo orden y después a los caracteres de tercer orden para clasificar las plantas con flores. ¿Ya? Fíjense que tenía caracteres súper complejos ya de número de estambres, presencia, y esto parte de las cosas que vimos con fórmula floral o número, qué sé yo, número de cotiledones, qué sé yo. ¿Ya? Cronquist, ¿ya? Agrega a las cosas que se han estado usando en los últimos años, que eran morfológicas o anatómicas, agrega caracteres químicos. Y por ejemplo, todos los grupos primitivos de las magnolias poseen rutas metabólicas bioquímicas que permiten la síntesis de alcaloides derivados de la fenilalanina. Entonces comparten rutas químicas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Piensen, ¿Teofrasto tenía microscopio? No, po. Entonces, obvio que usaba puros caracteres que podía ver al ojo nomás. ¿Se fijan? Lo mismo acá, ya, mayor desarrollo, pero este gallo ya tiene posibilidad de hacer análisis químicos con cromatografía o con qué sé yo. Entonces, a medida que avanza la tecnología, podemos medir nuevos caracteres y por lo tanto aparece nueva información que nos permite repensar cómo clasificamos las plantas o cualquier cosa.
¿Cachan? ¿Y qué es lo que se usa hoy? Más que esto, o también complementado con esto, ¿qué se usa hoy? ¿Qué creen ustedes que caracteres se usan hoy día, 2021? Los genes, ¿Quién dijo? yo. ¿Quién es yo? Pues sí, como que no veo. Camila. Está bien. Perdón. Ya. Sí, pues. Fíjense que los genes, ¿ya? Son secuencias de nucleótidos. ¿Sí? ¿Sí o no? Y esta secuencia de nucleótidos, ¿ya? Son 4 posibles bases nitrogenadas que van en cada posición. Por lo tanto, cuando yo tengo un pedazo de ADN, en esta posición, ¿cuáles son el carácter es el nucleótido y cuáles los posibles estados de carácter? 4. A, adenina, guanina, citosina o timina. Entonces, y en el de al lado tengo 4 más. Y después en el de al lado 4 más. Y aparte, si yo tengo sectores repetidos, también eso es un carácter. ¿Cachan? Entonces, piensen así. Una secuencia de nucleótidos de un gen o de varios genes que se usan hoy día, incluso de genoma completo, pueden ser cientos de miles de pares de base. Y cada una individual es un carácter. ¿Cuántos caracteres morfológicos creen ustedes que le pueden sacar a una planta? O sea, si ustedes agarran una planta y pasan mucho rato con la planta, ¿cuántas cosas les podrían medir? Así tienes un número. ¿Cuántos caracteres creen ustedes que pueden medir? Ya, pues. Aló. Tienen su número, pues si no sé, pues piensen así, no sé, largo la hoja, largo la planta, ancho la hoja, color de la hoja, no sé, piensen en un número de caracteres morfológicos que podrían tirarse así a medir. Ya, 10, 100, ya, anatómicos, no sé, 50 más, ya, químicos, 100 más. Acá estamos hablando de cientos de miles, 300.000. Entonces, claramente, las secuencias genéticas nos proveen una cantidad de información para comparar similitudes y diferencias que es muchísimo más mayor que la información que nos proveen este tipo de caracteres. Ahora, ojo que cada carácter morfológico, por ejemplo, tener las flores actinomorfa o zigomorfa, lo más probable es que sea el resultado de la expresión de muchos genes en coordinación. Entonces, a veces la morfología integra, ¿ya? Diversas variaciones genéticas. Entonces también es algo que es importante. Y lo otro, que uno cuando anda en terreno, no anda con un extractor de ADN, un termociclador, un PCR, no sé qué, para poder hacer secuencia, sino que tiene que verlo al ojo nomás. Quizás algún día existe la tecnología que te permita reconocer cualquier cosa así en terreno con el celular o qué sé yo, todavía no. Ya funciona, siempre funciona bien en lugares acotados. O sea, por ejemplo, en el jardín botánico, en el Kew, creo, en otro jardín botánico de Bogotá, ya tienen todas las plantas que hay ahí con una aplicación del celular que pueden saber qué es y qué sé yo. Las plantas de un lugar generalmente funciona bien. Pero cuando es cualquiera, si es del mundo, generalmente no funcionan bien, tan bien. Funcionan bien para las plantas más conocidas, o no sé, ¿cachai? Bueno, ya, pero eso, en el fondo, los caracteres moleculares hoy en día se usan un gen, más de un gen, incluso genomas completos, y se comparan. Obviamente, nadie puede hacer a mano eso, no se puede hacer a mano, porque piensen lo que es analizar las diferencias y similitudes entre, no sé, 10 especies y que cada especie son 300.000 pares de base
y en la posición 259.228 es A. Que no se puede. Eso obviamente lo hace un computador. ¿Ya? Y esos computadores lo que te tiran es un arbolito, ¿ya? De similitud, donde las ramas más cerca son más parecidas y las ramas más lejos más diferentes. ¿Ya? Eso es como el... Bueno, esto me lo voy a... Espérate aquí. Esto es básicamente como lo que hacía Cronquist, es que propuso un sistema donde tenía las magnoliópsidas y las liliópsidas, que son las clases dentro de la división magnoliófita, y estos eran los caracteres y los estados de caracteres que separaban unos de otros, ya en general. Ahora, hoy en día sabemos que esta visión de las dicotiledonias, esta era las dicotiledonias y esta las monocotiledonias, ya no va, ya no va. Hoy día ya no va. ¿Se fijan? Sirvió por muchos años y es súper práctica para algunos casos, pero hoy en día usamos otra clasificación, que se las voy a mostrar más adelante, que ni siquiera es taxonómica. ¿What? True story. Ya. Entonces, como usamos computadores y usamos métodos estadísticos súper complicados, y de hecho, un computador, esto es verdad, un computador última generación, así, un i7, 2025, hay de estas secuencias que pueden estar corriendo una semana en el computador para que te tire el arbolito. ¿Ya? Porque usa métodos de remuestreo, entonces usa mucho poder de computación. Y como les decía, un ser humano estaría, no sé, 1.000.000 de años sentado con el papel para tratar de hacer el mismo cálculo. O sea, no se puede hacer a mano. No se puede, simplemente no se puede. ¿Ya? ¿Qué es la cladística? La cladística es una herramienta, ¿ya? Es una disciplina, una herramienta que se usa en filogenia, en sistemática, para representar las relaciones de similitud. Y cuando tiene un componente evolutivo, las relaciones de parentesco evolutivo. Por ejemplo, esto es una genealogía que representa las relaciones de descendencia de una familia. Si yo reemplazo aquí, se fijan que es como un arbolito, ¿sí? Donde obviamente las ramas más cercanas implican relaciones más cercanas, ¿sí? Si yo cambio abuelo, hijo, nieto por reptiles, mamíferos y humanos, o sea, como linajes, grupos de especies o especies, entonces ya deja de ser una genealogía y es una filogenia, ¿sí? Y estos como arbolitos, que a todos estos se pueden poner así para el lado, ¿ya? Por ejemplo, así, al lado, o se pueden poner así, así, como está así. Es lo mismo. O sea, esa rama así, yo la puedo representar así, ¿ya? Es lo mismo. ¿Ya? Y en el fondo, el largo de las ramas y la cercanía de las ramas representa las relaciones que hay de similitud. ¿Sí? Ya, acá hay tres conceptos que quiero introducir. Eh, por favor, tienen que interrumpirme si no entienden, ¿ya? Porque es importante que lo entiendan. ¿Sí? Cuando yo tengo aquí, ¿esto qué sería? Si tengo aquí grupos de especies y tengo como un arbolito que las pone ahí con ramas, qué sé yo. ¿Qué sería esto? La familia. ¿No? Esta sería una filogenia y esta sería un cladograma, o sea, un arbolito, un cladograma, así se llama el arbolito, cladograma, donde cada rama se llama clado y cada puntito de aquí se llama nodo, ¿sí? Y este cladograma tiene distintos organismos aquí, entonces es una filogenia, representa como relaciones de parentesco entre especies, ¿ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? Y acá dice mamífero. Y acá dice lagartos, tortugas, cocodrilos y aves. Ustedes saben que las aves son básicamente un T-Rex con plumas, chiquitito, pero son dinosaurios o derivados de los dinosaurios. Entonces están emparentados con los reptiles. De hecho, es cosa de ver las patas de los pollos, tienen que esas escamas como típicas de los. ¿Ya? Bueno, la cosa es que cuando yo hago una filogenia y tengo un grupo que comparte un ancestro común. Ya, esto está basado obviamente en la teoría de la evolución de ancestro-descendencia, donde los linajes provienen de un ancestro común que deriva en especies diferentes. Ya, generalmente se representa de forma dicotómica, de a dos.
Entonces, aquí lo que se representa en este mono es que todos estos son parientes y vienen de un ancestro común reciente. ¿Sí? Entonces, si yo los agrupo juntos, a este grupo junto que vienen todos del mismo ancestro, se llama un grupo monofilético. Un solo origen evolutivo, monofilético. ¿Ya? Los mamíferos tienen un origen previo, donde se separan unos reptiles que dan origen a los mamíferos y otros que dan origen a los reptiles, entonces estos están aparte. ¿Sí? Entonces esto se llama monofilético. Si yo quisiera agrupar los mamíferos con los lagartos, y yo digo, estos van a ser mi grupo de animales que yo le voy a poner el filum cuadrúpedos. Bueno, se puede inventar. Eso sería polifilético, porque estoy agrupando cosas que no comparten un ancestro común directo, un ancestro común reciente. Sería, por ejemplo, polifilético agrupar las serpientes con los gusanos, con los nemátodos, con las tenias, porque son flacos y largos. Entonces yo hago una filogenia, entonces diría, mi carácter es ser flaco y largo, y este sería el clase larguirucha. ¿Ya? Y esa clasificación, esa agrupación sería polifilética, porque esas cuestiones no comparten un origen evolutivo común. Unos vienen, ¿no es cierto? Son vertebrados, las serpientes, otros son invertebrados, los gusanos, esto, o sea, nada que ver, ¿ya? ¿Se entiende? Monofilético comparten un O ancestro sea, común. polifilético sería como que no comparten un origen común, algo así. Exacto, un origen evolutivo común, un origen, un Evolu- ancestro común, Pero, profe, Ya. una pregunta. ¿sí? Si es que ya no es reciente el que comparten, pero así, mirado como antes, también debe haber alguno en común, ¿o no? De hecho, tú sabes que, bueno, si lo hablamos, pues toda la vida viene de un origen único. Entonces, todo Sí, esto es porque relativo de cómo yo haga mi arbolito. Entonces, pero obviamente, en ese diagrama también se unen una parte, eso es como claro, muy lejano, sí. o Eso tiene que ver con el ya, ancestro común reciente. ya, Porque depende, porque si yo agrupo así, eso es monofilético, po. ¿Te fijas? Porque aquí hay un solo sí, origen. Si yo los agrupo todos juntos, de hecho, todos los que están aquí son vertebrados. ¿Te fijas? Entonces, eso sería monofilético. Pero si yo agrupo estos con estos, eso es polifilético. Porque estoy agrupando a una escala más arriba, más reciente. ¿Cachai? sí, gracias. Vale. Sí, sería todo dependiendo de la escala temporal y cómo yo organice mi arbolito. Pero, por ejemplo, si yo agrupo los humanos con los monos con cola, ¿ya? No somos parientes directos, po. Nosotros estamos más relacionados con los monos sin cola, ¿cachai? Con los chimpancés, con los bonobos, con los gorilas, orangutanes, más que con los monos con cola, por ejemplo. Ya, pero por ejemplo, ¿qué grupos son polifiléticos? Hoy día se sabe que las algas son un grupo polifilético. El término alga se usó como para, oye, está en el agua y hace fotosíntesis, alga, ¿ya? Y como que eran un grupo, pero hoy día se sabe que no es un grupo natural. En las algas pueden haber hasta 4 reinos distintos. ¿What? 4 reinos. O sea, ni nada que ver. No son ni cercanos, ni parientes. ¿Cachan? Entonces es súper loco. Ya, y por último, el concepto de parafilético es que yo tengo una serie de organismos o grupos de organismos que derivan de un ancestro común y cuando yo hago la agrupación, se me quedan algunos fuera. ¿Ya? Es como que yo tuviera los mamíferos, ¿ya? Todos juntos, y dejo fuera a el equidna y al ornitorrinco. Porque son raros, entonces, chao. Pero resulta que igual son del mismo grupo. Entonces, ese sería parafilético. ¿Ya? Entonces, finalmente, ¿cómo se ve esto? Una relaciones de parentesco de las plantas con flores. Así se ve como a mano. Y así se ve hoy en día como se ven las relaciones, como lo hace un computador, ¿ya? Y cómo se dan en las relaciones de parentesco
Y esto sería un cladograma que representa una filogenia. Cladograma porque es un arbolito que está basado en similitud. Yo puedo hacer un cladograma con mis calcetines y agruparlos por, ¿no es cierto?, todos los que son de la misma tela o el mismo color, lo que sea. ¿Ya? Y las ramas más cercanas implica que son más parientes y las ramas más lejanas que son menos parientes. ¿Ya? ¿Sí? Quería meter aquí un concepto, un segundo, que lo voy a poner acá. El concepto de ancestral y derivado. ¿Ya? Si yo tengo aquí una filogenia, y aquí tengo el ancestro, ¿ya? Y este me da origen a dos linajes, y aquí este es así. Sabemos que el ancestro era así, y resulta que hoy día tenemos bichos que son así y bichos que son así. Este se parece más al ancestro y este tiene algo nuevo. Entonces se pone aquí como en el arbolito se representa con un paso. ¿Ya? Entonces aquí yo le pongo, por ejemplo, color rojo. No sé, por inventar, ¿ah? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El color rojo, para este caso particular, inventado, chamullento, dibujado feo, sería un carácter que se llama derivado. Derivados con B larga, ¿cierto? ¿Sí? Sí, ¿Sí? Este sería un carácter derivado, o también se llama apomorfía, que es un carácter nuevo. Y este, el ser blanco, sería un carácter ancestral o también conocido como plesiomorfía. ¿Ya? Yo sé que son términos medio raros y no sé lo que quieran, pero si lo piensan es súper simple. Por ejemplo, ¿qué apomorfía podemos ver? Ah, gracias, gracias. ¿Viste? Dices así como que me sonaba raro. ¿Ya? Yo tengo pésima ortografía, así que me van a disculpar. Eh, todo esto es por el Word, po. Como tengo autocorrector, como que ya uno pierde la habilidad de tener buena ortografía. Ya, y eso, yo soy bueno para leer, pero igual tengo pésima ortografía. Yo creo que es por mi cerebro que es pifiado. Ya. Entonces tenemos que este carácter sería derivado o una apomorfía y este sería un carácter central o una episomorfía. ¿A alguien se le ocurre alguna apomorfía en los humanos? ¿En las personas, en los seres humanos? ¿En la especie humana? ¿Las muelas de juicio? ¿O nada que ver? Apomorfía. Una apomorfía. Un carácter derivado que no está en los ancestros. Pero por eso ya hay personas que no tienen. ¿Ya? Entonces, el no tener sería una apomorfía. ¿Sí? Pero como especie humana, más general, más general, comparado con nuestros ancestros homínidos. ¿Qué tenemos El nosotros dedo que... meñique. ¿Cómo? El dedo meñique del pie. No, El los monos tienen dedo igual. meñique Los del pie. chimpancés también tienen. Músculo de la oreja. Eso Pero sería según yo como... plesiomórfico. Bueno, A ver, piensen, ¿qué tenemos nosotros como carácter que es distinto a un chimpancé? La capacidad de hablar. Hablar. Gracias, Andrés. El lenguaje, pero el lenguaje articulado, porque igual se comunican los monos, pero el lenguaje articulado, es decir, hola, y que tú entiendas que ese sonido se relaciona con un concepto que es saludar, que no sé qué, eso es una apomorfía de los humanos. Excelente. ¿Y cuál es alguna plesiomorfía de los seres humanos? Otra apomorfía de los humanos es andar erecto, caminar así erecto. ¿Ya? ¿Qué otra plesiomorfía tenemos ¿qué plesiomorfía tenemos los humanos? Piensen en cosas simples, no se vayan así como en la complicada. Piensen en cosas súper simples. ¿Qué tenemos los humanos que compartimos, por ejemplo, todos los mamíferos? Reproducción.
pelo. Nosotros tenemos pelo porque nuestros ancestros tenían pelo. O sea, desde el primer mamífero que vivía caminando por las patas de los dinosaurios, que era así su guarén primitivo, todos los mamíferos tienen pelo. Entonces, tener pelo es una característica plesiomórfica, es primitiva. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, ¿Te fijas? Entonces, si pensamos, por ejemplo, en las plantas, ¿qué característica es plesiomórfica en las plantas? O ancestral. ¿Qué creen ustedes? Capacidad de hacer fotosíntesis. Perfecto, Catalina. La fotosíntesis es una plesiomorfía. La comparten todas las plantas. Y viene de las algas y viene de unos procariontes fotosintéticos. Entonces, es una característica plesiomórfica. ¿Ya? ¿Y alguna apomorfía, por ejemplo, de las plantas con flores? ¿Algún carácter nuevo que antes no tenían y que ahora sí tienen? Las flores. Hay una serie de linajes de plantas que no tienen flores. Entonces, esto es lo último que vamos a ver hoy y con esto ya terminamos. Y después hacemos como una reflexión, pero fíjense, ¿qué será si aquí tenemos ancestros, grupos, y tenemos características? ¿Qué será esto? De acuerdo a lo que hablamos hoy día, ¿qué es este mono? ¿Qué es este mono? Este esquema o no sé. ¿Qué es? Es una escala evolutiva. Es un cladograma que representa Cladograma. una filogenia. Sí. Es una filogenia. Tenemos aquí linajes, tiempo evolutivo, y esto es lo más antiguo y esto es lo más nuevo. Es una filogenia. ¿Ya? Y aquí en estos puntitos tenemos las apomorfías, los saltos evolutivos en la evolución de las plantas. ¿Ya? Por si acaso, en este curso, de aquí para acá, esto no lo vamos a ver, porque no alcanzamos a ver todo en el curso, sino que el foco va a estar muy brevemente aquí, pero mayormente acá. ¿Ya? Porque obviamente para la agricultura, lo que tiene mayor relevancia son las plantas con flores, aunque hay el hecho que se comen y qué sé yo, tienen aplicación y todo, pero no cabe todo en el curso, pues no podemos hacer magia. Bueno, tenemos que, esta es la evolución de las plantas, ya es para que tengan nociones de la evolución de las plantas. Los ancestros obviamente son algas verdes, ¿ya? Aparecen las carófitas, que son unas algas verdes especiales que tienen como protección del cigoto adentro como de una capsulita, que es como parecido a lo que viene en la línea de las plantas terrestres. Todas las plantas terrestres tienen una característica compartida que es distinta a la de las algas, que es un embrión pluricelular generalmente protegido. ¿En qué está protegido? En estas botellitas. Siempre está protegido en estas como botellitas, ya que se llaman arquegonios, en el caso de las plantas más primitivas. ¿Ya? Vale. No importa cómo se llama, si en el fondo eso no es relevante. Lo importante es que tienen un embrión pluricelular que está protegido. Y ahí aparecen unas plantas súper primitivas que se llaman hepáticas, liverwort, que aparecen, por ejemplo, en las acequias, en los lagos, en lugares húmedos, en el suelo donde ha llovido en invierno. Se llaman hepáticas. ¿Ya? Aquí tenemos una nueva modificación que es el crecimiento apical y tenemos los musgos y los antocerotes. Los antocerotes son menos conocidos, son pocas especies, entonces ya filo. Pero los musgos sí, los musgos viven también en ambientes húmedos, pero también hay musgos en el desierto. ¿Ya? Entonces, son de ambientes variados. Tienen la gracia de que son plantas de resurrección, muchas especies, es decir, que pueden secarse y quedar como en un estado así medio muerto, pero si yo los mojo, reviven. ¿Ya?
tienen bastante importancia ecológica, fijan mucho carbono. Hay un género dentro de los musgos que es el Sphagnum, que es el género de plantas que más fija carbono a nivel global. ¿Y por qué es importante la fijación de carbono? Porque nuestros problemas hoy en día por el cambio climático son debido al aumento del CO2 en la atmósfera. Y estas plantas lo que hacen es capturar el CO2 a la materia orgánica. Es súper importante. También hay musgos que tienen propiedades antibióticas y otro tipo de cosas. No sé, el Sphagnum también tiene usos como sustrato para orquídeas, sustrato para plantas. Y ahí hay toda una cosa. En Chile, por ejemplo, hay una explotación súper poco sustentable en general. Hay excepciones, como todo. Pero en general, la explotación del Sphagnum es súper poco sustentable. En Chiloé están provocando un daño ecológico irreparable por la extracción indiscriminada del pompón, que es un musgo que forma turbera y tiene un rol ecológico súper importante en la regulación del agua. ¿Ya? Hoy, en Chiloé, están teniendo problemas de agua. O sea, ¿cachai? En un lugar que llueve todo el año, están teniendo problemas de agua porque vuelan el Sphagnum y se genera anegamiento y generan problemas con los ciclos del agua. ¿Ya? La extracción en Chile, ustedes saben que Chile es un país bien especial, eh, como un país que no fuera como en serio, es como que alguien está jugando a ser país. La extracción del Sphagnum, que es un musgo, es una planta, estaba regida por la ley minera. Se extraía como un recurso no renovable, como que fuera piedra, como que fuera, no sé, cobre. ¿Sí? Pero es una planta, po. Es un recurso renovable, si es una planta, está vivo. ¿Cachai? Bueno, la ley cambió hace Profe, poquito, ¿sí? eso es porque cada 10 centímetros de crecimiento a la superficie son 100 años, equivalente. Sí, sí, pero también hay, Profe, hay un documental también en YouTube que se llama Oro Chilote, que habla sobre ese musgo. sí. No, esta es la embarrada en Chile. Bueno, yo les sugiero, si a alguien les interesa el tema, tengo una amiga que es colega que se llama Carolina León y ella trabaja en restauración de turbera y tiene varios ensayos de maneras sustentables de colectar pompón y también de cómo recuperar, o sea, recolectar y poder ir recuperando las turberas. Hay maneras sustentables de hacerlo. No, no es que no haya posibilidad. Lo único que requiere es investigación y eh, menos avaricia. Ahora, convengamos que en países pobres como este, muchos problemas ambientales están relacionados con problemas sociales. Porque si yo tengo una familia y no tengo que comer y tengo que mandar a los cabros al colegio y en Chile no hay universidad, tengo que mandar a la universidad no sé dónde, y mi manera de salvar es vender el pompón y tengo mis cabros ahí, qué sé yo vendo el pompón. O sea, me importa que la turbera no sé qué. O sea, ¿me entienden? O sea, es fácil también criticar y ponerse así como nazi ambiental y ay, los pompones, que nadie los saque. Pero también hay un problema social, pues si la gente lo saca porque si gana plata y si no tiene eso, no tiene nada. Pues. O sea, bueno, en fin. Me refiero para que uno también piense que en países como este hay problemas ambientales que están muy relacionados con problemas sociales. La cosa es que Carolina León trabaja en la UBO, amiga mía, hemos hecho cursos de briófitas juntos y toda la cuestión, y ella muy seca trabaja en ecología de briófitos y pues si les interesa, Carolina León se llama. Además muy simpática, buena onda. Eh, Eso, ya, musgos. También tengo un amigo que si a alguien le interesa estudiar los musgos, la diversidad, que se llama Juan Larraín, que es, yo diría, el máximo experto chileno de briófitos. Él trabajó conmigo en el laboratorio un tiempo, es colega, amigo también. Y Juan Larraín tiene muchas explicaciones de especies nuevas que hemos descubierto de musgos. Así que si me dice que le interesa, Juan Larraín es el hombre para esto. Ya, cuando había posibilidad de hacer cosas presenciales, hacíamos en agosto un curso de briófitos bien entretenido. ¿Ya? Pero ahora como que sin laboratorio como que no le encuentro gracia. Como que no quería hacer así virtual. Como que fome. Ya. Bueno, todas estas plantas no tienen tejidos vasculares diferenciados. Ojo, hay un grupo de musgos que es medio raro que tiene un tejido vascular medio extraño, pero filo, es como una excepción. En general, no tienen tejido vascular diferenciado, no tienen xilema y floema. Entonces, aquí hay otro salto evolutivo y aparece el tejido vascular y aparecen lo que se llaman licopodios o licófitas.
¿ya? En inglés dicen club mosses, pero son licófitas. En Chile hay, no son muy conocidas, pero si ustedes van, por ejemplo, a Nahuel Buta, al Parque Nacional Nahuel Buta, van a la Piedra del Águila, es un parque nacional que es precioso, se ven, uno llega arriba y se ven las araucarias hacia abajo, pero por todos lados, es precioso. Anda chuteando el licopodio, po. O sea, está lleno, como pasto. ¿Ya? Entonces, claro, acá en esta zona igual hay, pero no es tan abundante, supongo. También tiene que ver con que en la zona central no hay muchos lugares naturales prístinos, digamos. O sea, está todo medio lleno de condominios. Después hay un salto evolutivo que son las megáfilas. No voy a explicar porque esto es anatómico, pero créanme que es otro salto evolutivo y aparecen los helechos. Todas estas plantas no tienen semillas, producen esporas, pero no tienen semillas. Y aparece el salto evolutivo de las semillas, ¿ya? Y aparecen las gimnospermas, que son plantas que no tienen flores, propiamente tal, flores llamativas, etcétera, y tienen semillas. O sea, por ejemplo, el pino, la araucaria, el piñón es la semilla de la araucaria. Todas estas plantas triunfaron y fueron exitosas en la época de los dinosaurios. Estaba lleno de helecho y parientes de los helechos. En esa época se las comían. Los helechos herbívoros comían helecho y parientes de los helechos. ¿Ya? Y estos también licopodios. ¿Ya? Y las gimnospermas son un poquito más recientes y por ahí, por el Jurásico, más o menos, aparecen las plantas con flores y aparecen las flores, propiamente tal. Y como salto evolutivo aparecen las flores, obviamente el fruto que deriva de la flor. Ustedes ya saben que no puede haber frutos sin flores, porque en el fondo aparece el ovario que cubre a la semilla. Ya, eso no está aquí en gimnosperma. Está la semilla directamente del tejido placentario, pero no hay un ovario que recubra eso. ¿Sí? Aparece también la doble fertilización, que no está en la gimnosperma. Entonces, el endosperma, por ejemplo, es típico de de plantas con flores. ¿Ya? Y esta es como la escala evolutiva de la cosa. Y todo lo que vamos a hacer en el curso de aquí para adelante es ligeramente ver un poquito de esto y el resto del curso es solo diversidad de esto. Porque la diversidad de esto son alrededor de 300.000 especies. Ya, obviamente no vamos a ver 300.000 especies, no tengo 300.000 diapos en el curso. O sea, no, vamos a ver cosas generales con foco en la flora nativa de Chile y con foco en las que tienen relevancia agronómica, pero como ya discutimos en la clase 1, todas tienen, porque en el fondo hay unas que hoy día no son domesticadas ni cultivadas, pero podrían serlo, tienen potencial para hacerlo. ¿Ya? ¿Qué es lo que viene ahora? La próxima semana tenemos la prueba. Ya, tenemos la prueba. Después de la prueba, yo creo que voy a tener que pasar algo de materia. ¿Ya? O sea, vamos a hacer la prueba, la vamos a revisar. Espérate, voy a dejar de grabar un segundo, ¿ya? Voy a parar de grabar. Y hasta aquí nomás voy a llegar con la materia. Voy a dejar tiempo para preguntas, calmado, así que tranquilo nomás.